Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal para otro misterio con Molly Westbrook. Si eres nuevo aquí y no has visto mi cara antes, hola, soy Molly Westbrook y subo videos de crímenes reales cada semana. Así que si crees que es algo que te gustaría seguir viendo, por favor suscríbete. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Esta semana vamos a hablar sobre un caso resuelto de Carolina del Sur, cuando una aspirante a cantante y actriz fue encontrada brutalmente asesinada en su propio departamento en 1991, las pistas en la escena sugerían que pudo haber sido asesinada durante un robo que salió mal. La búsqueda de su asesino inició rápido y pronto surgieron algunos sospechosos. Pero uno por uno, la policía pudo descartarlos, dejando a los detectives desconcertados sobre quién podría haber hecho esto. Pero la respuesta a esa pregunta pronto sería revelada, cuando una pista del público permitió localizar e identificar al perpetrador y encontrar muchas pruebas incriminatorias. Y cuando lo fue, no hubo negación, ni protestó su inocencia. Inmediatamente confesó que él era responsable de este crimen tan repugnante e incluso admitió que lo había hecho. Por tan solo 40 le quitó la vida a una joven inocente. Por 40. Retrocedemos más de 32 años hasta fines de 1991 en Myrtle Beach, que es una ciudad ubicada en el condado de Horry, en el estado de Carolina del Sur, en Estados Unidos, y ella es Heather Lynn Stigliano. Era una mujer de 19 años que en 1991 vivía en Myrtle Beach, aunque no era de ahí originalmente. Nació y creció en el estado de Nueva Jersey. Ella nació el 2 de julio de 1972. Su padre se llamaba Victor Stigliano, su madre se llamaba Susan Wright, y Heather era una de 3 hijos. Tenía un hermano y una hermana. Realmente no pude encontrar mucha información en línea sobre la infancia de Heather y cómo fue criada. Sé que se graduó de la preparatoria regional High Point en Branchville, Nueva Jersey, en 1990. Y su hermana, Victoria, describió a Heather como una persona muy amigable y sociable. Siempre tenía muchos amigos y era simplemente adorable. Victoria comentó que Heather era de esas personas que amabas y adorabas al instante al conocerlas. Ella simplemente tenía ese efecto en las personas y Heather siempre tuvo sueños muy grandes para sí misma. En realidad, era una joven muy talentosa y le encantaba todo lo relacionado con las artes escénicas. Le encantaba cantar, le encantaba actuar y también le encantaba modelar. Quiero decir, era una joven muy hermosa, así que simplemente sabía que eso era lo que quería hacer con su vida. Ella quería triunfar en el arte y el entretenimiento, deseaba estar en el espectáculo. Así que realmente tomó la gran decisión de mudarse a cientos de kilómetros de casa para intentar lograrlo. Al terminar la preparatoria, solo meses antes del caso, Heather Stigliano, de 19 años, empacó y se despidió de su familia, y se mudó de su ciudad natal en Nueva Jersey hasta Myrtle Beach, en Carolina del Sur, para perseguir sus sueños de estar en el escenario, de convertirse en cantante y actriz. Lo hizo sola. Se mudó a un pequeño departamento cerca de la playa. Consiguió rápido un trabajo de medio tiempo como mesera en un restaurante local para ganar dinero. Hizo nuevas amigas y empezó a intentar seguir sus sueños y conseguir trabajos de actuación, canto y modelaje. Sin embargo, pronto descubrió que lograrlo, hacerse famosa como artista, iba a ser mucho más difícil de lo que había anticipado. Lamentablemente no conseguía trabajo como artista, así que se sentía muy desanimada y desalentada, y también estaba sola y extrañaba su hogar porque obviamente no tenía a su familia. Ellos estaban a cientos de millas de distancia. Frecuentemente llamaba a su madre, Susan, para decirle que extrañaba su hogar y pensaba en volver. Creo que Heather estaba librando una pequeña batalla en su propia mente. Por un lado, quería más que nada su carrera soñada de ser cantante y actriz. Pero por otro lado, realmente estaba luchando mucho, batallando para adaptarse a esta nueva vida en Myrtle Beach. Ella sabía que su mamá, Susana, estaba a una llamada. Cuando tenía estas batallas mentales, solía llamarla para ponerse en contacto. Creo que era raro que incluso pasara un solo día, para ser honesta, sin que ella tuviera contacto con su madre. Esa es la razón por la que Susana se preocupó mucho. En noviembre de 1991, tras unas semanas sin noticias ni llamadas de su hija de 19 años, igual ocurrió con sus amigas en Myrtle Beach, quienes tampoco sabían nada de Heather.
La última vez que alguien vio o habló con Heather fue el 4 de noviembre de 1991. Creo que esa fue la última vez que habló con su mamá, Susan, por teléfono, y empezaron a pasar los días y de nuevo no hubo ninguna noticia de parte de Heather. No se había puesto en contacto con nadie en su vida. Y cuando llegó el 11 de noviembre de 1991, una semana entera desde la última vez que se supo de ella, creo que su familia y amigos simplemente supieron que algo tenía que estar mal. Esto era muy inusual para Heather, así que decidieron ir a su departamento para ver cómo estaba. Bueno, diferentes fuentes parecen decir cosas distintas con respecto a esta siguiente parte. Algunas fuentes dicen que la familia de Heather, que estaba en Nueva Jersey, contactó a la policía de Carolina del Sur y les pidió que hicieran básicamente un control de bienestar a su hija. Otras fuentes afirman que las amigas de Heather en Myrtle Beach fueron a su departamento para ver cómo estaba. Así que no estoy completamente segura de qué es lo correcto ahí, pero de todas formas, quien haya sido fue al departamento de Heather en Myrtle Beach el 11 de noviembre. Entraron y se encontraron con la escena más horrenda que te puedas imaginar. Dentro de ese departamento descubrieron el cuerpo ensangrentado y golpeado de Heather Lynn Stigliano, de 19 años. Había sido brutalmente asesinada en su propio hogar. La policía y los forenses llegaron rápidamente a la escena, tratando de reconstruir exactamente lo que había sucedido. Una vez más, estaba claro que había sido un ataque tan violento y brutal al que ella había sido sometida. De hecho, un fiscal describiría más tarde el asesinato de Heather como uno de los crímenes más brutales que había visto en su vida. Heather fue hallada tirada en el piso de su departamento, cubierta de sangre que estaba prácticamente por todo el lugar, en paredes, piso y sofá, donde hubo una clara pelea violenta. Heather había sufrido lesiones catastróficas y el médico forense señaló que tenía al menos 40 heridas diferentes en su cuerpo. De hecho, tenía un cable eléctrico alrededor del cuello con el que había sido estrangulada. Tenía lo que parecía ser un trapo de cocina metido en la garganta y también tenía muchas heridas en el rostro. Presentaba lesiones por golpes y heridas de cuchillo. También hallaron un cuchillo de carnicero en su sofá. La apuñalaron con un cuchillo en el estómago 3 veces, aunque estas heridas en realidad se las hicieron después de muerta, cuando ya había fallecido. Así que tal vez fue el asesino, ya sabes, asegurándose de que realmente estuviera muerta, o quizá era parte de él, continuando desquitando su furia con su cuerpo. Volviendo a las heridas en el rostro de Heather, se determinó que en realidad la habían golpeado tan fuerte que le rompieron la mandíbula y el pómulo. Y lo que desconcertó a los patólogos cuando examinaron el cuerpo de Heather durante la autopsia fue que también tenía estas laceraciones de forma extraña en la frente. Tenía estas 2 laceraciones que casi parecían tener forma de L, y creo que también tenía otra herida de forma similar en uno de sus brazos. Y digo que los desconcertó porque no podían averiguar qué tipo de arma u objeto había causado ese tipo de heridas. No encontraron nada en la escena que sugiriera qué podría haber sido el objeto, y sí, simplemente no pudieron descifrarlo. Determinar qué se usó para golpear a Heather en la cabeza y causar laceraciones en forma de L. Heather también tenía heridas defensivas en su cuerpo, donde era evidente que había hecho todo lo posible por defenderse, luchó por su vida. Se pensó que también podría haber sido víctima de una agresión sexual y que eso podría haber sido el motivo o parte del motivo del asesinato. Cuando la hallaron estaba parcialmente desnuda y con las piernas separadas. Aunque más tarde se estableció que de hecho no había evidencia de agresión sexual, de manera extraña, cuando encontraron a Heather, la policía también notó que su cabeza estaba recostada sobre una almohada. El asesino le había puesto una almohada debajo antes de huir de la escena. ¿Podría eso indicar que había algún nivel de remordimiento aquí? Se sintió culpable por lo que hizo y pensó que, no sé, al ponerle una almohada debajo de la cabeza era una pequeña forma de mostrarle respeto, quién sabe, la verdad. Al mirar alrededor del departamento, estaba claro que el lugar había sido saqueado. Las cosas estaban tiradas y volcadas. Alguien había revisado los cajones de Heather. Parecía que el asesino o los asesinos estaban buscando cosas que pudieran robar. Y de hecho, había varios objetos que faltaban en la casa de Heather. Aparentemente faltaba su televisor, tenía una cámara de 35 milímetros y también faltaba, su bolso no estaba y también su auto. Ella tenía un Chevrolet Monza marrón que solía estar afuera de su departamento, pero ya no estaba.
No se veía por ningún lado, así que parecía que esto, al igual que los otros objetos, había sido robado por el autor del crimen, lo que parecía indicar que el robo era el principal motivo de este delito. ¿Fue esto un caso de un robo que salió mal? Aunque el departamento estaba cubierto de sangre, la policía sí encontró evidencia de que se había intentado limpiar la escena. El asesino había intentado limpiar parte de la sangre. Había evidencia en el baño de que intentaron lavar la sangre, pero a pesar de sus esfuerzos sí dejaron pruebas incriminatorias. Por ejemplo, huellas de zapatos. De hecho, había algunas huellas de zapatos con sangre en la camiseta de Heather, la camiseta que ella llevaba puesta. Creo que posiblemente fue porque el asesino la pisoteó o tal vez estaba parado sobre ella mientras estaba en el suelo para sujetarla y evitar que se defendiera. Y también se encontraron huellas de zapatos ensangrentadas en el piso del departamento, creo que específicamente en el baño, que coincidían con las huellas que se encontraron en la camiseta de Heather. Y se determinó que provenían de alguien que usaba zapatos talla 11. Y además de estas huellas de zapatos, otra cosa que la policía recuperó de la escena fueron estos pedazos rotos de plástico de color negro. Se encontraron esparcidos por el suelo alrededor del cuerpo de Heather y en el sofá, e incluso algunos de estos pedazos de plástico se recuperaron del cuero cabelludo de Heather. Estaban en su cabello, lo cual, de nuevo, al igual que las laceraciones en forma de L en su frente. La policía no tenía idea de dónde provenían estos pedazos de plástico roto, si venían del mismo arma que había causado las heridas en forma de L. Fuera lo que fuera, no tenían idea, pero la policía esperaba que en algún momento más adelante pudieran descubrirlo. Así que estos pedazos de plástico fueron recolectados como evidencia, y la investigación sobre el horrible asesinato de Heather Stigliano comenzó rápidamente. Y una de las primeras cosas que la policía necesitaba establecer aquí era una línea de tiempo. ¿Cuándo exactamente ocurrió este crimen? ¿Cuándo fue asesinada Heather? Sabemos que su cuerpo se halló el 11 de noviembre de 1991 y que no se tenía noticia de ella desde el 4 de noviembre. Entonces, ¿cuándo en ese lapso fue asesinada? Bueno, para ser honesta, esto fue difícil de determinar para las autoridades. Parecía como si diferentes patólogos tuvieran opiniones distintas sobre esto. Su cuerpo ya había comenzado a descomponerse cuando la encontraron, lo que indicaba que llevaba varios días muerta. Pero exactamente en qué día la mataron no estaban seguras. Pero al final se creyó que probablemente fue entre 4 y 6 días antes de que encontraran su cuerpo. Así que la policía comenzó a investigar a las personas en la vida de Heather, los hombres en su vida, tratando de averiguar si alguno de ellos pudo haber tenido la oportunidad de cometer este crimen. Y una de las primeras personas a las que investigaron fue un individuo llamado Jack Norton, quien en realidad era un exnovio de Heather. Jack trabajaba para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Estaba destinado en Carolina del Norte como piloto militar. Y no estoy completamente segura de cuánto tiempo estuvieron saliendo, pero no creo que haya sido por mucho tiempo, porque Heather finalmente decidió que realmente no quería una relación, no quería nada serio, así que terminó con Jack. Así que esto pudo haber sido un motivo. ¿Estaba Jack enojado porque Heather había terminado con él y decidió vengarse? ¿Decidió que si él no podía tenerla, entonces nadie más podría? Sin embargo, la policía determinó rápidamente que no era el caso. Jack no pudo haber sido el asesino porque, de nuevo, se concluyó que Heather había sido asesinada entre 4 y 6 días antes de que la encontraran. Durante ese tiempo, Jack en realidad estaba destinado en Arabia Saudita por trabajo, así que no estaba ni cerca de Myrtle Beach cuando ocurrió este crimen y, por lo tanto, podía ser eliminado como sospechoso. Pero Jack Norton no era el único hombre en la vida de Heather que llamó la atención. La policía también empezó a investigar a un chico llamado Chris Hawkins como posible implicado. Verás, Chris era una persona que de vez en cuando se quedaba con Heather en su departamento en Myrtle Beach. Eran buenos amigos, Chris y Heather. Él trabajaba en la construcción en todo Carolina del Sur, creo, y cada vez que tenía un trabajo en Myrtle Beach o cerca, se quedaba con Heather. Le pagaba un poco de dinero para poder dormir en su sofá. La policía habló con Chris Hawkins y le preguntó cuándo vio por última vez a Heather Stigliano y cuándo ella se quedó en su departamento. Y él afirmó que fue semanas antes de su asesinato, dijo que no la había visto en semanas. Él estaba trabajando en otra zona de Carolina del Sur en el momento en que ella fue asesinada, no en Myrtle Beach, pero de todas formas. La policía empezó a buscar pruebas que pudieran vincular a Chris con el crimen, aunque, para ser honesta, realmente no encontraron ninguna.
Aparentemente su coartada para esa semana era bastante sólida. Además, él no tenía talla 11 de pie como las huellas que dejó el asesino. Los pies de Chris eran mucho más pequeños, él era talla 8, así que eso también descartó efectivamente a Chris como el asesino. Pero fue cuando la policía habló con la madre de Heather, Susana, cuando le tomaron declaración, que identificaron a alguien que realmente creían que podría haber hecho esto, que en realidad le había hecho daño a Heather. En el pasado era un hombre llamado Roberto Dolan, que de hecho también trabajaba para la Fuerza Aérea. Igual que el ex de Heather, Jacobo, él era un oficial de la Fuerza Aérea. Heather asistió a una fiesta de Halloween en una casa unos días antes de ser asesinada, donde había mucha gente. Todos estaban tomando alcohol, Heather había estado tomando alcohol, y en algún momento, hacia el final de la fiesta, ella como que se desmayó. Ella simplemente se quedó dormida en una de las camas como resultado del alcohol que había estado tomando. Sin embargo, ella le dijo a su mamá que creía que este chico llamado Roberto, que también estaba en la fiesta, la había agredido sexualmente mientras ella dormía. Cuando todos los demás invitados a la fiesta se fueron a buscar algo de comer, él se metió en la cama junto a Heather y la agredió. Creo que la fiesta en realidad era en su casa, lo cual fue muy doloroso para su mamá Susana escuchar, y Susana seguía diciéndole a Heather: tienes que ir a la policía, tienes que denunciar esto a la policía. Y Heather dijo que lo haría, que sí tenía la intención, sin embargo, nunca lo hizo. Nunca pudo hacerlo porque solo unos días después de que esto sucedió, fue asesinada. Así que, por supuesto, naturalmente, este Roberto Dolan se convirtió en un sospechoso muy, muy importante en el caso. Heather lo había acusado de agredirla sexualmente solo unos días antes de su muerte. Ella tenía la intención de denunciar esto a la policía. Él se enteró de esto y decidió matarla antes de que pudiera hacerlo, matarla para silenciarla. Así que la policía interrogó a Roberto Dolan. Le preguntaron sobre la fiesta de Halloween y la acusación de que había agredido sexualmente a Heather, lo cual creo que él negó. Por supuesto que lo hizo, así que empezaron a hacerle preguntas sobre el homicidio de Heather. ¿Fue él el responsable? ¿La mató él? Respondió que no, aseguró no estar relacionado con su muerte, dijo que trabajaba y estaba en la base de la Fuerza Aérea. En el periodo en que se confirmó el asesinato de Heather, su coartada fue verificada. Él también se sometió a una prueba de polígrafo, una prueba de detector de mentiras, al igual que su esposa, y ambos la pasaron. No hallaron evidencia de lesiones en el cuerpo de Dolan. Como sabemos, Heather luchó con todas sus fuerzas contra su asesino. Así que habría sido lo suficientemente cerca. Era imposible que él hubiera salido de la escena sin haber sufrido algún tipo de lesión, pero como dije, Dolan no tenía ninguna, no tenía cortes, ni rasguños, ni nada en su cuerpo. Y una vez más, la policía no pudo encontrar ninguna prueba sólida que lo vinculara al crimen. Y así, a pesar de la acusación de agresión sexual en su contra, los detectives se sentían algo confiados de que él no era responsable del asesinato de Heather. Y desafortunadamente tampoco podrían procesarlo por la supuesta agresión sexual, porque de nuevo simplemente no había pruebas para demostrarlo. ¿Sabes? No tenían una declaración de Heather otra vez. Ella fue asesinada antes de que siquiera tuviera la oportunidad de denunciar la agresión a la policía. Así que si Dolan realmente le hizo eso, se salió con la suya. Así que, de nuevo, otro sospechoso viable fue descartado y la policía tenía dificultades para identificar a alguien más, para ser honesta. Así que, en un intento por atrapar al asesino, una de las líneas de investigación en las que la policía decidió enfocarse fue tratar de encontrar el auto de Heather, su Chevy Monza marrón. Como estaba desaparecido, si hallaban el auto, tal vez encontrarían al asesino. Decidieron pedir ayuda al público y básicamente les pidieron que estuvieran atentos a un auto que coincidiera con la descripción del vehículo de la víctima de asesinato, Heather Stigliano. Y como la suerte lo quiso, este llamado resultaría en un avance muy, muy importante en el caso. La policía fue contactada por una persona del público que en realidad era dueña de una tienda de antigüedades en un pueblo llamado Isla de Poli, en Carolina del Sur, que está a unas 26 millas de Myrtle Beach. Y esta dueña de la tienda básicamente dijo que había estado trabajando en su tienda, pero cuando un individuo, un hombre, entró e intentó venderle una cámara, sin embargo, la dueña de la tienda amablemente se negó. Dijo que no quería comprar esa cámara, a lo que el hombre empezó a ponerse bastante agresivo. De hecho, se enojó y se agitó. Siguió intentando convencerlo de que comprara la cámara, pero la dueña seguía negándose. De hecho, le pidió a este hombre que se fuera.
Le dijo: «Por favor, salga de mi tienda, o de lo contrario tendré que llamar a la policía». Como mencioné, se puso agresivo y el hombre actuó. Se fue y la dueña de la tienda notó que se alejó conduciendo un Chevrolet Monza color café, exactamente como el auto que había sido robado del departamento de Heather Stigliano. Y recuerda que él estaba vendiendo una cámara y sabemos que también se había llevado una cámara de Heather, pero el auto, la cámara y el comportamiento agresivo no eran lo único sospechoso de este hombre. El dueño de la tienda también observó que parecía tener algunas heridas en los brazos y en las manos. Tenía muchos cortes y rasguños, como si recientemente hubiera estado en una pelea con alguien, y sabemos que Heather, por supuesto, estaba luchando por su vida. El dueño de la tienda también mencionó que el tipo hizo un comentario sobre trabajar para una empresa de construcción en Carolina del Sur, la empresa de construcción Dargen, y describió a este individuo como un hombre caucásico, probablemente de unos 35 años con cabello oscuro, y se creó este retrato hablado de él. Y afortunadamente, el dueño de la tienda también tuvo la presencia de ánimo para anotar la placa del auto Chevy marrón que este hombre estaba conduciendo. Y cuando le dio esto a la policía, se dieron cuenta de que coincidía con la placa del auto de Heather Stigliano. Ese era el auto de Heather que conducía el hombre extraño y agresivo de la tienda de antigüedades. ¿Acaso él era el asesino? Entonces, la policía publicó imágenes del sospechoso, del retrato hablado del sospechoso, al público, pidiendo que cualquier persona que lo reconociera se presentara. Y también le dieron seguimiento a la compañía de construcción, si recuerdas. El dueño de la tienda afirmó que el hombre mencionó haber trabajado para Dargan Construcción, así que la policía fue a este sitio de Dargan Construcción. Fueron y hablaron con los empleadores. Les mostraron el retrato hablado del hombre y les dijeron: ¿lo reconocen como uno de sus trabajadores? Y de hecho sí lo reconocieron, dijeron: sí, ese tipo solía trabajar aquí, pero se fue de repente, como hace una semana. Ahora simplemente dejó de venir a trabajar casi sin dar ninguna explicación y nadie tenía idea de dónde estaba. Los empleadores en el sitio de construcción dijeron que el hombre del retrato hablado se parecía mucho a James Bernard Whipple, quien tenía 38 años y era conocido por las autoridades. Al revisar sus antecedentes, la policía confirmó que sí los tenía. Al parecer fue arrestado en varios estados por robo, allanamiento, hurto mayor, uso no autorizado de vehículo, conducir ebrio y resistirse al arresto. No creo que alguna vez lo hayan arrestado por delitos necesariamente violentos, pero ahora parecía que estaba a punto de serlo. Todo parecía señalar a este James Whipple como el hombre que le quitó la vida a Heather Stigliano, y la policía de hecho identificó una posible conexión entre Whipple y Heather, porque adivina quién más. También trabajaba para Dargan Construction, Chris Hawkins, el chico que de vez en cuando se quedaba a dormir en el sillón de Heather cuando trabajaba en el área de Myrtle Beach. Eso parecía interesante. La policía de inmediato inició la búsqueda del sospechoso de asesinato James Bernard Whipple. Tomaron declaraciones de otros trabajadores en la construcción, uno de ellos era buen amigo de Whipple, y le dijo a los oficiales que antes de que Whipple simplemente se fuera, había notado que Whipple tenía un montón de cortes y heridas en las manos. Y cuando le preguntó sobre eso, Whipple dijo que se había peleado con su novia, lo cual a su colega le pareció muy extraño porque, como dije, era bastante cercano a Whipple y él nunca había mencionado tener una novia antes, pero dijo que se había peleado con su novia, que terminaron y por eso se iba. Se iba de Myrtle Beach para no volver. Y su amigo del sitio de construcción dijo que Whipple se había ido en un auto marrón, un Chevy Monza marrón, así que de nuevo, las investigaciones continuaron para tratar de localizar ese auto. Emitieron una alerta, creo que fue un Be on the Lookout, para que otras agencias de la ley en todo el país estuvieran al tanto y vigilaran este vehículo. Y muy pronto fue encontrado el 14 de noviembre de 1991, así que literalmente solo 3 días después de que se descubriera el cuerpo de Heather. Una oficial de policía en la ciudad de Melbourne, en Florida, notó un auto, un Chevy Monza marrón, conduciendo tarde en la noche sin las luces encendidas. Así que inmediatamente detuvieron el auto, revisaron la placa y fue entonces cuando esta oficial se dio cuenta de que este auto había sido robado.
Este auto pertenecía a la víctima de un brutal asesinato en Carolina del Sur y, por supuesto, la persona que lo conducía era James Whipple, de 38 años, así que fue arrestado de inmediato y puesto bajo custodia. Y la policía comenzó a registrar el auto de Heather, durante lo cual encontraron varios objetos que la vinculaban a ella y a su homicidio. Hallaron un cuchillo de carne ensangrentado que coincidía con las heridas de Heather en el estómago, además de ropa con sangre. Hallaron el bolso de Heather, que como sabemos no estaba en su departamento. Encontraron unos zapatos talla 11 que también estaban manchados de sangre, y las suelas de estos zapatos, el dibujo de la suela, coincidía perfectamente con las huellas ensangrentadas que la policía había encontrado en la escena del crimen. Encontraron la base de una lámpara de madera y también una plancha de ropa, que creo que también tenía sangre. Y el descubrimiento de esta plancha de ropa fue como un momento de revelación para los investigadores, porque se dieron cuenta de que coincidía con las heridas en forma de L que Heather tenía en la frente. Esta plancha fue lo que se usó para golpearla en la cabeza. ¿Y recuerdan esos pedazos negros de plástico roto que se encontraron en la escena y en el cabello de Heather? Bueno, se determinó que también provenían de esta plancha. Se rompieron mientras Whipple golpeaba a Heather en la cabeza con ella. Ni siquiera intentó deshacerse de esta evidencia, simplemente la dejó en el auto de Heather. Y aparentemente, cuando la policía registró la habitación del motel en la que Whipple se había estado quedando, también encontraron objetos ahí que estaban relacionados con el asesinato de Heather, objetos que él había robado de su departamento. Así que la policía tenía pruebas sólidas, muy sólidas, de que él era culpable, de que había cometido este horrible crimen. Quiero decir, realmente no podía negarlo con todas las pruebas en su contra, y no lo hizo ni por un segundo. Intentó negarlo. Después de su arresto, admitió de inmediato que sí, que él había hecho esto. Había matado a Heather Stigliano y parecía arrepentido. Incluso dijo que quería que lo condenaran a muerte. Quería recibir la pena de muerte por lo que había hecho, así que la policía le preguntó por qué. ¿Cuál era su motivo para cometer un crimen tan vil? Y él dijo que por las drogas. James Whipple era adicto a las drogas. Específicamente era adicto al crack, y la adicción a las drogas le había hecho perder a toda su familia. Creo que había estado casado y tenía hijos, pero su esposa lo dejó por su adicción. Había perdido su casa, realmente lo había perdido todo, y mató a Heather por dinero para drogas. Al parecer, conocía a Heather desde hacía muy poco tiempo. Sabía que su compañero en la obra, Chris Hawkins, a veces se quedaba con ella, y al parecer Chris ya le había prestado dinero antes para comprar drogas. Así que, en noviembre de 1991, desesperado por drogas una vez más, James Whipple fue al departamento de Heather buscando a Chris Hawkins para preguntarle si podía prestarle dinero otra vez. James Whipple tocó la puerta del departamento de Heather, y cuando Heather abrió, le preguntó si Chris Hawkins estaba ahí. ¿Se estaba quedando con Heather? A lo que Heather respondió que no. Ella dijo que no había visto a Chris por un tiempo, no sabía dónde estaba actualmente. Sin embargo, ella le dio a Whipple el número de teléfono de Chris, y con eso Whipple salió del departamento. Fue a llamar al número. Sin embargo, por alguna razón, la llamada no se realizó. Parecía que Heather, imagino que por accidente, le había dado un número equivocado de Chris, lo cual enfureció a Whipple. Estaba enojado y desesperado por conseguir drogas, así que decidió volver al departamento de Heather. Como mencioné, él conocía brevemente a Heather por Chris y sabía que era mesera en un restaurante, por lo que pensó que quizá tenía efectivo en su departamento. Por las propinas que le habían dado en el restaurante, él decidió ir y robarle. Él regresó a su departamento, tocó la puerta una vez más, supongo, y se metió a la fuerza. Y lo que siguió después de eso fue simplemente un ataque frenético y violento contra Heather Stigliano. En vez de solo robarla por alguna razón, él decidió que también la iba a matar. Dijo que le dio un puñetazo en la cara, la golpeó en la cabeza con la plancha y la estranguló con un cable eléctrico. Todo el tiempo Heather estaba tratando desesperadamente de defenderse y luchar, pero sinceramente no tenía ninguna oportunidad. Whipple estaba en un ataque de furia tan absoluto que no podía ser detenido. Y, al final, fue la combinación del traumatismo por objeto contundente, las lesiones en la cabeza de Heather y la estrangulación y asfixia causada por el trapo de cocina que le metieron a la fuerza en la garganta, lo que provocó su muerte, una combinación de todas estas lesiones.
Después de su muerte, Whipple tomó el cuchillo para carne de la cocina de Heather, que luego se halló en el auto, y la apuñaló 3 veces en el estómago. Luego estuvo buscando dinero en efectivo por todo su departamento, pero lo único que pudo encontrar fueron $40. Así que tomó objetos de valor que creyó que podía vender, como la cámara y el auto de Heather, su Chevy Monza. Aquí tengo una cita de la confesión de Whipple. Él dijo: lo hice, necesitaba una dosis de drogas, lo hice por esa maldita cocaína crack. Esa mierda te hace eso, te lo digo, te vuelve loco. Vas a obtener tu maldito dinero y tus drogas de alguna forma, también dijo. Cito: solo quiero decir que lo siento, aunque no sirva de nada. También me gustaría decir que creo en la pena de muerte y que es lo único que merezco. Tras matar a Heather y robarle su dinero y pertenencias, Whipple salió del departamento. Sin embargo, él realmente dijo que sí regresó al día siguiente, justo un día después de matarla. Volvió a la escena para intentar limpiar parte de la sangre. Quiero decir, no hizo un muy buen trabajo, pero intentó limpiar, y también dijo que puso una almohada debajo de la cabeza de Heather para que pudiera descansar en paz. Como si no la hubiera matado de la manera más brutal y aterradora imaginable. Después de su confesión, Whipple fue extraditado de regreso a Carolina del Sur para enfrentar sus cargos. Fue acusado de gran robo, asesinato en primer grado y también de agresión sexual en primer grado. En 1994 se declaró culpable de los cargos y efectivamente fue condenado a muerte por lo que hizo. Sin embargo, esto después cambió. Whipple estuvo en el corredor de la muerte durante unos 7 años, aparentemente antes de que un juez realmente revocara su condena por agresión sexual. Porque, como mencioné antes, aunque las piernas de Heather estaban separadas y creo que también estaba parcialmente desnuda, bueno, algunas fuentes dicen que estaba parcialmente desnuda, pero a pesar de esto, en realidad no había evidencia de agresión sexual. Por eso anularon la condena y volvieron a sentenciar a Whipple. Su sentencia cambió de pena de muerte a solo cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante la nueva sentencia, le dijo a la familia de Heather en el tribunal: merezco el castigo y me siento horrible por lo que he hecho. Lamento todo el dolor que les he causado a ti y a tu familia. Creo que James Whipple sigue vivo y aún está en prisión hasta el día de hoy. Creo que tendría poco más de 70 años y sí. Él sigue tras las rejas y permanecerá tras las rejas hasta el día en que muera, que es lo mínimo que merece. Y eso nos lleva al final de este caso. Eso concluye el horrible caso de Heather Stigliano, un crimen realmente terrible y devastador. Heather tenía solo 19 años, apenas era una adulta. Era una aspirante a actriz, cantante y modelo, y tenía muchas ganas de construir un futuro y una carrera para sí misma. Y todo eso le fue cruelmente arrebatado por ninguna otra razón más que por dinero y drogas. Pero sí, eso es todo por este caso. Por favor, cuéntenme sus opiniones sobre el caso en los comentarios. También pueden sugerirme otros casos que quieran que cubra en el canal. De nuevo, pueden dejarlos en los comentarios aquí abajo. Muchas gracias a todos por ver. Por favor, denle like a este video y suscríbanse si aún no lo han hecho. Y nos vemos la próxima semana para otro misterio con Molly Bye.